La doctora Marco va a comenzar su ronda de visitas en planta. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi empollona favorita? Hoy la empollona favorita está preparando las próximas matrículas de honor. Nunca he tenido tantísimo tiempo en toda mi vida para estudiar. Es increíble. Bueno, pues te leo, ¿eh? A ver. Analítica en sangre, normal. Función respiratoria normalizada. Gases en sangre normalizados. Radiografía de tórax sin derrames ni condensaciones. Eso significa que... ¿Que me puedo ir a casa? Exactamente. Ha ganado el caso, letrada. Doctora, yo, si no llegase por usted, no sé qué habría sido de mí. Fue la que vio que en mi caso podía ser un poquito más grave y... yo siempre se lo voy a agradecer, de verdad. Lucía se dispone a atender a un paciente en su último día en el hospital. Hola. Hola, ¿qué tal? Son para mí. Muchas gracias. Para ti. ¿Y a qué se debe esto? Porque no te estarás declarando, ¿no? No, yo ya sabes que estoy con una chica, no me parece bien tener dos chicas. Era una broma. ¿Pero a qué se debe? ¿En serio? Bueno, la verdad es que mi chica y yo hemos pensado que por agradecimiento te tendríamos que haber regalado algo. Me has ayudado un montón, es tu último día y bueno, me parecía bien. Yo apostaba más por un regalo un poquito más práctico, sin polen, ¿sabes? No sé, una funda de móvil. De verdad que está genial, me encantan las flores. ¿Seguro? Sí. Jaime Ferrer, también en su último día de trabajo en el hospital, atiende a Carmen, que viene con la hermana Bárbara, responsable de una casa de acogida cercana. Carmen se queja de dolor en la pierna derecha. Bueno, lleva bastantes meses con dolores, pero empezó de repente, no hubo ninguna caída. La llevamos al médico de cabecera y le mandó unas radiografías, pero no vio nada. Nos dijo que igual eran dolores de crecimiento o que la niña fingía la cojera. Yo no miento, me duele la pierna de verdad. A ver, es que, bueno, sabes que estoy muy bien con mi chica, pero hay un tema que no está nada bien, no está solucionado. ¿Has vuelto a tener problemas con el lindo gatito? No, con Aslan está todo bien, me llevo fantástico. Es que, bueno, mi chica y yo todavía no nos hemos acostado, digamos. Bueno, tiempo al tiempo. Ya, no, es que tengo como una especie de reparo físico, o sea, el contacto me genera mucha ansiedad y... no sé, me encanta estar con ella, la quiero un montón, pero no puedo evitar pensar que es toda una fuente de enfermedades, me parece todo como muy poco higiénico y si de repente nos contagiamos algo uno al otro, o sea, sería horrible. Vamos a ver esta. Y ahí te duele. Vamos a dejarlo. Bueno, Carmen, te estás portando muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama tu muñequita? Cristina. Cristina. Vamos a coger a Cristina, bajamos de la camilla, un segundito. ¿Vuelve? Vale, tiene una ligera cojera. Ya te puedes sentar, Carmen, gracias. Te has portado muy bien, guapa. Vamos a usar unas maquinitas para ver tus huesitos por dentro. Me van a doler. No duele nada. Bueno, Vicente, pues ya hemos acabado, ¿vale? Te llevaremos a la UCI de nuevo. Vicente, ya hemos acabado con la prueba. Enrique, trae carro de paradas. Hora de la muerte. Deja un morir. Esa sombra de ahí es compatible con isquemia, por la obstrucción de los vasos sanguíneos. Aunque no hay deformidad en la cadera, ni la disfunción es leve, y hay necrosis, o sea, muerte del tejido. ¿Y se va a quedar cojita? A ver, es necesario operar, pero yo creo que con el tiempo podrá correr todo lo que quiera y mucho más. Te pido que vinieras porque me han dicho que has perdido a un paciente esta mañana con los mismos síntomas a los que me estoy enfrentando yo ahora. Le he puesto antibióticos de amplio espectro, pero es que hace unas horas y no estoy notando mejoría. ¿Te ha pasado lo mismo? Sí, me ha pasado lo mismo. ¿Te duele, Carmen? Has sido muy valiente, ¿eh? ¿Qué es esa tarjeta? Bueno, es una amiga que no quiere que esté triste en mi último día de trabajo. ¿Estás triste? Un poquitín, porque no me quiero ir del hospital. Como cuando a mí me devuelve una familia, pero ahora tengo una familia nueva y así que quiero que me quites la cojera para que me quieran ver.
Te van a querer igualmente, con lo guapa que tú eres. Tras contrastar datos de sus dos pacientes, el doctor Herranz y la doctora Ortega concluyen que hay que actuar con rapidez. ¿Pero qué bacteria puede ser? ¿Tú crees que podemos tener un brote infeccioso en el hospital? Pues mira, no lo sé. Pero llegados a este punto, hay que avisar a Lando. Ya están listos los papeles del alta de Gemma. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Marta. Hola. 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 Bueno, creemos que hay una posible infección en el hospital. Creemos que puede ser grave. Así que hemos decidido que nadie se mueva de planta para evitar que se propague. Lo que haremos será tomar muestras para establecer pues, zonas limpias y una zona de aislamiento. De todas formas, tranquilos, porque en principio es una medida preventiva y no tiene por qué agravarse. Tomaremos cultivos y haremos análisis de sangre. Los familiares que no tengan síntomas se podrán ir a casa. En caso de que estén en casa y noten, pues, por ejemplo, insuficiencia respiratoria o diarrea, les rogamos que por favor vuelvan al hospital y nos informen. Sí, no se preocupe. Los que estamos aquí podemos encargarnos perfectamente de la planta. Doctor Lando, olvídese de que es mi último día, ¿de acuerdo? No pienso abandonar el barco en estas circunstancias. Muy bien, hasta ahora. Yo me encargaré personalmente de los pacientes que están ingresados aquí y la doctora Marco y el doctor de la Cuesta harán el seguimiento de los familiares que deban permanecer en planta por sospecha de infección. Es muy importante... Lo siento mucho, pero yo no voy a renunciar a mis pacientes. O sea, soy la que mejor los conozco y creo que no tiene ningún sentido que tú te hagas cargo de ellos. Muy bien, de acuerdo. Hay que tomar muestras para cultivo y hacer análisis de sangre a todos los que estén en planta, ¿de acuerdo? El paciente cero, el que ha desencadenado la alarma, estaba en la UCI, pero, repito, no sabemos cuál es el microorganismo responsable. Ah, y muy importante, los primeros que tenemos que hacernos los cultivos y las analíticas somos nosotros, el personal. Doctora Marco, ¿le parece bien? ¿Da usted su visto bueno? Amores reñidos son amores. Yo creo que cuando evacúe a la niña me voy a la UCI, ¿eh? Soy más necesaria ahí. Perfecto. Para controlar la planta necesito el equipo mínimo. Vale. A ver. Tiene fiebre. Carmen, te vas a tener que quedar un ratito conmigo. Vale. ¿Te apetece? ¿Sí? Bien. Oye, perdona, ¿no? Vamos a ver, eso me han dicho mis compañeros, por favor, cualquier síntoma que tengan, fiebre alta, vómitos, diarrea o insuficiencia respiratoria, vuelvan urgentemente, ¿de acuerdo? ¿Y por dónde pasamos? Pues por aquí abajo, sí. A ver, con cuidado. Usted igual, cualquier síntoma, por favor, vuelva urgentemente. José Luis, ayuda, por favor. Adelante. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de verla, pero con muchas ganas también de coger la puerta y marcharme a casa, de verdad. Ya. Que es mucho tiempo ya. Tengo que comprobar tu temperatura un momento. Sí, sin problemas. Vale. Y la presión arterial, aproveche, que me marcho ya, que si no me van a hacer la empleada del mes, bueno, la paciente del mes. Bueno, o sea, aquí te tratamos estupendamente, no te podrás quejar. Casi mejor que en mi casa, pero que quiero llegar a la mía. Ya. Vale, ya está. A ver. Bueno, pues tienes 38,5. Qué raro, ¿no? Lo siento mucho, Gemma, pero vamos a tener que retrasar el alta. ¿Por un poquito de fiebre? ¿No me puedo ir a casa? No, lo que pasa es que se ha detectado una infección en el hospital. Y lo mejor va a ser que te quedes ingresada. Ya, que es algo serio, ¿no? De todas formas, si yo me tomo unos antipiréticos y descanso, hago reposo, si me tomo la temperatura y me reviso, tampoco... No, Gemma, es que es lo mejor. Tanto por ti, para que podamos atenderte lo antes posible en el caso de que se demostrase que estás infectada, como para evitar la propagación de la infección. Ya. Bueno, de todas formas es que tampoco me voy a poner nerviosa porque es una tontería. Yo apenas he salido de la habitación, yo seguro que no estoy contagiada, bueno. Claro, pero bueno, lo mejor es prevenir y vamos a activar el protocolo de aislamiento contigo. Luego vuelvo a verte. Pero Carmen... Carmen, por favor, te dije que estuvieras quieta. Ahora hay que repetir la toma de muestras. Vamos a realizar esto de nuevo. No está en el pasillo. ¿Cómo que no está en el pasillo? No está. Vamos a dividirnos para buscarla por la planta. Vamos, rápido.